De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva historia comienza en mí. Bienvenidos a la revista internacional Nueva Historia. Estamos transmitiendo desde Boston, Massachusetts. Les saluda muy cordialmente Freddy y Yasmin Morales. Hoy tenemos el grato placer de presentarles al licenciado Obed Ramírez. Él nos acompaña desde Guatemala. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, mi estimado pastor Freddy Morales, y obviamente también a todos los que tienen la oportunidad de ser lectores o visores de la revista Nueva Historia. El nombre me gusta porque cuando hablamos de nueva, quiere decir que estamos en la etapa moderna, estamos en algo que es actualidad, y eso me gusta mucho. La actualidad obviamente nos debe interesar a todos, y pues obviamente estamos con el objeto de poder aportar en esta tarde un tema que es bastante interesante. Así es de que me da mucho gusto, y antes de que entremos al tema, pues yo también tengo la dicha de contar con mi esposa y quisiera presentarla en esta tarde, y voy a presentar acá a mi esposa. Ella es Amelia Alcira Salazar Monroy de Ramírez. Es la mujer que en todos los aspectos de la vida, pues obviamente ha estado conmigo por 42 años de matrimonio, y ella, su especialidad es en temas de salud. Ella es licenciada en salud pública y es la que me acompaña. Así es de que brevemente les saludará muy corto. Alcira, qué gusto. Después de un tiempo, de verdad, qué alegría verla de nuevo. Así que bienvenida también. Muy buenas noches, Freddy. La verdad que me da gusto verle. Hace 43 años de no saber de usted, pero lo más importante que está allá en aquel lugar de Estados Unidos, sirviéndole a Dios, que es la base primordial en estos tiempos que estamos viviendo muy difíciles, en las cuales si no hay temor de Dios, nada sale bueno. Y me alegro de verle y a su familia, y es un gusto. Muchas gracias. Qué gusto, de verdad. Este es un momento histórico, creo yo, después de varias décadas de no vernos y hoy hacerlo a través de este medio. Un placer, Freddy. Y vamos a disfrutar la conferencia que en este momento la vamos a poner en práctica, que es lo más importante. Claro que sí. Claro. Felicitaciones. Que sí. Muchas gracias, muy amable. Entonces ahora estamos una vez más aquí con Obed, el licenciado, quien nos contará qué tema vamos a compartir el día de hoy. Muchas gracias, mi estimado pastor, y obviamente es un tema que yo no lo quisiera ver como algo que ya lo escuchamos y nos pasamos por alto, decimos, sino que quizá este tema ya ha sido tocado en algunas ocasiones, en algunas otras conferencias, y yo he tocado un tema similar a esto, por ejemplo, estirando las finanzas. He tocado el tema de cómo administrar, pero hoy traigo un tema que lo veo también bastante interesante. Es un tema nuevo que yo no lo he dado en otros lados, es la primera vez que lo voy a dar acá, y se llama Economía Saludable como resultado de una buena mayordomía. Lo repito, economía saludable como resultado de una buena mayordomía. Así que adelante, vamos a escuchar ese precioso tema. Muchas gracias, y quiero pues obviamente partir poniendo todas las cosas que vamos a hacer el día de hoy en el nombre del Señor. Quiero arrancar con una oración, que es lo más importante, porque de una u otra forma nosotros dependemos del Todopoderoso, y a Él le queremos dar la gloria de lo que estamos haciendo en esta tarde. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu preciosa bendición, por tu misericordia, por la oportunidad de poder estar acá delante de muchos hermanos que quizás nos van a escuchar, y vamos a tratar de hacer esto con sencillez, pero con excelencia. Con sencillez, pero con excelencia, porque a ti te gusta, Padre Santo, que te demos la honra y la gloria
porque nadie te la puede quitar. La honra y la gloria es tuya hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. 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 Entonces, quiero hablar hoy sobre qué es economía saludable, porque yo quisiera que nosotros mismos hiciéramos conciencia en el sentido de que si nos tuviésemos que pasar un escáner a nuestra familia, a nuestra economía y a conciencia, ¿cómo estamos? Quiero hacer una interrogante. ¿Cómo estamos? ¿Tengo una economía saludable o tengo una economía deficitaria o con problemas? Muchas veces voy a decir esto porque mi pastor me dice, y nos dice a nosotros en la iglesia, cuando les pregunten a ustedes cómo están, nosotros debemos de contestar, estamos muy bien, prosperados y en victoria. Exacto, es una buena arma para por lo menos minimizar las trampas del enemigo, del diablo que nos quiere ver botados. Pero en Dios, obviamente, nosotros nos consideramos bien, pero hay veces que debemos aceptar nuestras realidades y que Dios está interesado en que nosotros vayamos por buen camino. Dios está interesado en que estemos prosperados. Y es que estar prosperado no es solo dinero sonante y contante. Yo siempre he dicho que las riquezas no se basta solo en el dinero. La riqueza más grande que nosotros podemos tener es tener salud. Y eso lo predica mucho mi esposa, por eso quise traerla, porque ella es especialista en temas de salud y me dice, mira, yo he visto enfermos en el hospital que les llevan una serie de comidas, dependiendo de las familias, y ya no se la pueden comer. Entonces nosotros hoy en día, que contamos con esa bendición de Dios y podemos comer, disfrútese un plato de comida o disfrutémonos ese plato de comida. Esa es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos como seres humanos. Pero bueno, quiero hablar de la mayordomía también. Y para hablar de la mayordomía, mi estimado Pastor Freddy, quiero enfocarme en lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Así que ahí sí que Él es el creador del cielo y la tierra, y todo el verso 1 se enfoca en lo que es prácticamente la creación de Dios. Y el Salmo 24:1 también dice que ¿de quién es el cielo y la tierra y su plenitud? De Dios. Nosotros los que fuimos puestos acá, porque también el hombre fue crianza de Dios y Dios lo creó al hombre con el objeto de que le sirviera, porque hay un propósito para lo cual el hombre fue puesto en esta tierra. No estamos acá sin sentido. El hombre fue creado con el objeto de reconocer la creación de Dios, de darle la honra a Dios, de administrar lo que Dios le ha dado en la tierra. Entonces, pareciera que no tuviésemos privilegios bastante complicados, pero es un privilegio, por ejemplo, voy a decir esto, es un privilegio tener vida, es un privilegio ser pastor, es un privilegio ser líder, es un privilegio ser abogado, es un privilegio ser contador público, como en mi caso, es un privilegio. Y la verdad, Dios nos ha dotado de tantos privilegios, pero ahí voy con el pero. Mi estimado pastor, me recuerda de las formas en que nos creamos. Me recuerdo que mi padre o mi madre me enseñó a mí principios y valores. Y esto es importante cuando hablamos de principios y valores, porque los principios y valores no lo dan las universidades de cualquier país o cualquier universidad. Yo he estado en 2 universidades, prácticamente en mi universidad de mi país, que es Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala, y la Universidad Mariano Gálvez. La Universidad Mariano Gálvez tiene como eslogan, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando nosotros entramos en el campo de la realidad, de la verdad, y eso no lo encontramos fuera, las universidades nos dan ciertos tipos de conocimientos, pero realmente la sabiduría, el entendimiento, el hacer bien las cosas, provienen de arriba.
Por eso decía, uno de los reyes decía, mira, no me des otra cosa, dame sabiduría. Y es lo que nos falta muchas veces a nosotros para poder manejar nuestro hogar o una empresa. Por ejemplo, yo tengo entendido que hoy quizá tengo acá personas que me están escuchando que quizás son administradores de empresas. Y digo administradores de empresas y con una maestría en, por ejemplo, en marketing o con otra maestría especializada en temas de administración. Entonces, creemos nosotros que sí lo conocemos. Ahora, lo que yo quiero decir en esta tarde, y quiero hacer una pausa, y quiero llamar la atención, y quiero cambiar mi voz. Nosotros somos capaces de llevar al terreno de la práctica lo que Dios nos ha dado. Esto es lo difícil, hermano pastor. Y este es lo complicado, que muchas veces nos llenamos de tanto conocimiento, pero ¿qué nos cuesta llevar esto a la práctica? ¿Qué nos cuesta? La verdad, yo en mi carrera de contador público y auditor veo administración, pero cuando yo me meto al tema de mayordomía, entiendo que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas y digo, pongo al hombre para que administre. Y de hecho puso a Adán y Eva para administrar el huerto del Edén. ¿Qué pasó con mis administradores, con mi mayordomo? Hubo una falla. Nosotros debemos entender de que el hombre está sujeto a fallas, pero nosotros debemos entender y conocer y saber de que Dios nos da el privilegio, la oportunidad de ser mayordomos. ¿Qué cuentas vamos a entregar? Y es que somos mayordomos de nuestra casa, somos mayordomos de una iglesia, somos mayordomos de una empresa. Nosotros debemos ser buenos mayordomos, sabiendo y entendiendo que todas las cosas que están a nuestro cuidado están para administrarlas de la mejor manera. Así es. Entonces, si nos tiráramos un poquito al tema de administración, hay 5 columnas o pilares de la administración que yo no los voy a tocar en general porque si no se me iría mucho tiempo, pero voy a tocar la planificación. En la vida, los seres humanos tenemos que planificar y tenemos que hacer nuestros planes y decir, mire, nadie puede decir, yo voy a salir de aquí y no sé dónde voy a ir a parar. No, tenemos que tener bien claro nuestro punto de salida y nuestro punto de llegada. Si en ese plan que hacemos, lo hacemos dejando fuera el arquitecto del universo, el que lo conoce todo, el que lo sabe todo. Porque prácticamente Dios conoce todo, sabe perfectamente nuestra intención en esta tarde aquí, a dónde queremos llegar. Y yo lo digo, y lo voy a decir con franqueza, mi estimado pastor, yo no quiero que esta plática sea una de las tantas, yo quiero hacer eco en la mente y en el corazón de muchos de los que me están escuchando. Les quiero pedir que hagamos todo lo posible, primero de poder ser buenos mayordomos de nuestra casa. Entonces nosotros somos muy especialistas en explicar, mire, qué es planificación, son una serie de acciones que nos llevan a alcanzar metas y objetivos. Lo importante es, ¿lo puedo lograr en mi casa? ¿Lo puedo lograr en mi empresa? Sí, lo puedo lograr. Sí y solo sí, que yo esté dispuesto a que realmente debo aplicar estos conceptos en el terreno de la práctica. Ahí, no vamos a lograr nosotros cambiar el mundo ni cambiar nuestra casa si nosotros no llevamos esto a nuestra casa. Entonces, nuestros hogares, nuestras familias deben de estar con la mayordomía que Dios quiere. Entonces, debemos de planificar, pero si en la planificación no ponemos nosotros en primer lugar a Dios, vamos a fracaso. Pareciera que fuésemos exitosos, pero no. Si no está Dios en nuestros asuntos, el hombre se va por la vanidad, se pierde y más adelante ve cómo sus planes no fueron realmente bien ratificados, no encontramos eficacia, no encontramos excelencia y sobre todo no encontramos la bendición de Dios. En todos los aspectos que nosotros hagamos, tengamos por seguro que Dios debe estar en el asunto. Entonces, para ser un buen mayordomo, no puede pasar por alto
yo no voy a planificar, debemos de planificar. Entonces, en nuestros planes debe estar Dios. Otro punto que es importante como parte de la mayordomía y de los pilares de la planificación es la organización. Vea usted que si nosotros no somos organizados, lo voy a decir esto con mucha pena y a veces pasa, debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Si yo tengo automóvil, yo debo tener un lugar ahí para colgar las llaves del automóvil cada vez que entré, porque si no, las voy a dejar botados en cualquier momento, en cualquier lado, y cuando quiera salir, no voy a encontrar las llaves, empieza uno a buscar las llaves. Entonces, yo creo que si tenemos también, yo siempre he dicho que todas las cosas deben de estar en su lugar. La organización realmente nos lleva a nosotros a ser personas eficaces y a evitarnos demoras en muchas cosas. Vea usted, en una iglesia, si no existiera organización, todo el mundo hiciera lo que quisiera. Aquí no están organizados, aquí mire, este es terreno de todos. Por eso hay una organización jerárquica, hay una organización que Dios puso, y lo que Dios ha puesto lo debemos respetar, aunque lo tengamos que interactuar personas, pero es un mandato de Dios. El día que nosotros perdamos esa estructura organizacional, ese día, como decía mi profesor, ese día nos comió el enemigo. O sea, el enemigo está presto a devorarnos, está presto a hacernos pedazos, y no le demos espacio al enemigo, porque nosotros tenemos la sabiduría de Dios y somos organizados de tal manera que vamos a ser organizados. Por ejemplo, la Biblia no puede estar en cualquier lado, en mi biblioteca debe tener un lugar especial. Yo la voy a jalar y la pongo y la traigo ahí. Ahí debe ser el lugar de la Biblia. Y tengo otros libros que hablan de economía, que hablan de matemáticas, que hablan de financiero, que hablan de globalización. Los tengo un poquito abajo. Y tengo otras revistas que yo también leo, que también me mandan otras revistas del Ministerio de la Defensa Nacional, por ejemplo, Ser Soldado por Siempre. También tengo mi revista ahí, Ser Soldado por Siempre, y otras revistas que tengo ahí, pero tengo un lugar para cada cosa. Y en la vida nosotros, si somos organizados, vamos a alcanzar el éxito. Entonces, tenemos que ser organizados. Este es un tema también como parte de la mayordomía. Nosotros también tenemos que tener el cuidado de que en la vida no podemos decir, yo ya delegué. Fíjese cómo es importante, y a mí me ha tocado muchas veces en mi empresa, delegar alguna actividad. Mire, pero ¿supervisé o no supervisé? Yeah. Mire, ya está hecho, creo que le pedí, y conforma con lo que sea. Entonces, en nuestros hijos nosotros podemos delegar ciertas actividades y luego supervisar si se hicieron las cosas. El día que nosotros no tengamos el control y la supervisión, ese día no sabemos si ya se hizo o no se ha hecho, si se hizo con los lineamientos que dimos. Y esto es en todos los campos. Si nos vamos al campo, digamos, secular, en una administración, en una tarea, en un proyecto, debemos supervisar si se hizo o no se hizo la obra. Y si nos vamos al aspecto bíblico, también tenemos que supervisar si se hizo o no se hizo. Imagínense usted que haya que componer el atril del altar, porque ya estaba un poquito flojo, y usted delegó al carpintero, pero no supervisó, y cuando lo quiso traer estaba igual. Entonces debemos de supervisar. Esto es parte de la mayordomía, y es ahí donde muchas veces a algunos no nos gusta que nos supervisen, pero debemos de supervisar qué calidad tienen nuestros trabajos, qué calidad tiene el servicio, y esto no es malo. Por ejemplo, ser supervisor no es símbolo o sinónimo de capataz, no, el capataz no. Por eso algunos dicen qué diferencia hay entre el ser capataz y ser líder. El líder dice vamos, pero también supervisa, porque Dios nos ha puesto a nosotros ciertas responsabilidades, y entonces esto es parte de la mayordomía, mi estimado pastor. Debemos de supervisar, aunque la tarea sea pequeña, la debemos de supervisar. En casa debemos supervisar si los niños cumplieron con la tarea. En la iglesia también debemos supervisar si se hicieron las actividades. Si tenemos una actividad religiosa, también debemos supervisar si ya está lista.
Por ejemplo, yo le pedí hoy de favor a uno de mis hijos, mira, necesito que la mesa, la computadora y todo esté bien listo. Y media hora vine a supervisar y ya estaba todo listo. Esto me agrada mucho porque primero la obediencia, los principios de obediencia, los principios de supervisión y de responsabilidad, mi estimado pastor, porque esto es importante. Cuando alguien no es responsable, por ejemplo, yo puedo decir, yo como a las 6:30 me voy a conectar con el pastor, digo que tal vez todavía me está esperando ahí. No, yo estaba ya listo, vi cuando me puso el mensajito y aquí estábamos listos, porque debemos tener responsabilidad. Esto es otro de los principios que también nos llevan a tener una mayordomía muy buena. Pero como también tenemos dentro de eso la economía saludable. Ahora voy a ir directamente al tema. ¿Qué grave problema tenemos en nuestros hogares? Voy a decirlo así tal cual es en nuestros hogares. Ustedes no se han dado cuenta de que yo he tenido la oportunidad de dar algunas pláticas prematrimoniales y he visto parejas que se casan y hacen un gran matrimonio y a los 6 meses están en divorcios. Y he tenido la oportunidad también de asesorar algunas juntas de directivas de cooperativas y de algunas sociedades anónimas. Y los socios comienzan muy bien, hasta una fiesta alegre. En el año están totalmente separados. El divorcio existe en una pareja, en las sociedades, tanto de responsabilidad limitada como sea, pero trabajar con 2 personas y si no se tienen bien, se va al fracaso. Imagínense usted, voy a hablar del dinero, porque es parte de este tema, el dinero. El dinero que algunos me preguntaban en una ocasión, mire, ¿qué es el dinero? Pues yo les dije, miren, el dinero hoy es un tipo de cambio. Es un tipo de cambio. Tiene valor de uso. Es parte del capital. En nuestros tiempos pasados, el dinero no existía, sino que existía el trueque. Tú me das chocolate y yo te doy café. Algo así era el tema de antes, tú tienes trigo, yo te doy azúcar. Era un intercambio a través del trueque. El dinero surgió con el objeto de regularizar los precios en los mercados, tanto locales, nacionales o internacionales. Y entonces ese es el factor del dinero. El dinero, si no tenemos el cuidado necesario, nos puede hundir. Un día me decía una persona, mire, es que el dinero es la raíz de todos los males. Yo le dije, no. No es que el dinero sea la raíz de todos los males. La Biblia dice que el amor, dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, el dinero no es malo, porque nos sirve. Tenemos que tener un criterio amplio, tenemos que tener una mente abierta en que Dios está interesado en que sus hijos estemos bien. Yo, mi estimado pastor, tú sabes cómo crecimos, y yo crecí precisamente, voy a decir, en una situación un tanto difícil, no me quiero extender tanto, pero la vida mía con mis padres en la agricultura fue difícil, y yo creía que así debería ser la vida, y me enseñaron también que el pobre entraba directamente al cielo, y el rico no entraba al cielo. Cuando yo entendí esto, no es que el pobre al pobre lo lleven directamente al paraíso y al rico le den la oportunidad de entrar al paraíso, no. Aquí es pobre o rico, la única situación que le permite a uno entrar al reino de los cielos es creer que Dios envió a su Hijo a este mundo y lo entregó en sacrificio para que todos, sin costo alguno, tengamos la oportunidad de entrar al cielo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Creer y aceptarlo con todo nuestro corazón de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así es. Entonces, esta es una gran verdad, es una situación que la debemos entender. Entonces, mi estimado pastor y los que me escuchan, la verdad que cada vez que hacemos énfasis del dinero, mire, yo les voy a contar porque he dado estos temas, porque
A veces me dice mi esposa, en Guatemala se maneja el quetzal, en Estados Unidos se maneja el dólar, en otros países se maneja el yen japonés, y en fin, hay una serie de monedas que rigen la economía y regulan los precios de cada mercado y de cada nación. Pero sin embargo, a nivel mundial, lo veamos o no lo veamos, el dinero es un factor determinante. Muchas veces, si no se tiene el dinero, ¿con qué vamos a salir adelante? Y a veces uno le dice a la esposa, es que te acabo de dar un billete de a 100, ya sea de $100, de lo que sea, pero ya se gastó. Nosotros debemos de entender que todas las cosas son cambiantes. Yeah. No me quiero meter muy profundamente, pero a veces 100 quetzales del año 80 a 100 quetzales del día de hoy ya no tiene el mismo valor, porque el dinero ha perdido su valor adquisitivo. La otra variable que es importante entenderla es que hay una inflación. ¿Qué es la inflación? Pues obviamente que todos los bienes van cambiando de precio y van hacia arriba. Entonces nosotros muchas veces discutimos en la casa, mira, es que yo te acabo de dar el dinero y no, pero ya no tengo. Entonces tenemos que, dado a esas amenazas, y muchas veces le voy a decir honestamente y con todo mi corazón y con toda la sencillez, he visto divorcios porque no se manejan bien las finanzas, porque no hay una economía saludable. ¿Qué tenemos que hacer para tener una economía saludable? Les voy a dar uno de los tips. ¿Cuántos de nosotros en nuestra casa manejamos el presupuesto? ¿Qué es el presupuesto? Pues el presupuesto, lo voy a decir en mis propias palabras, que es una herramienta que nos ayuda a nosotros a entender cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos. Organización también, ya hablamos de planificación, hablamos de organización, de control. Si nosotros no implementamos esa herramienta del presupuesto en nuestra casa, sacamos y no tenemos destino para las cosas. Imagínese usted, y lo voy a hacer con palabras sencillas y con un ejemplo sencillo. En la economía nosotros hablamos del punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? En economía el punto de equilibrio es cuando, lo voy a decir sencillamente, no voy a hablar de términos así que dice que el punto de equilibrio se encuentra cuando las ventas están y hacen una ecuación de igualdad con nuestros gastos variables y fijos. No, se lo voy a decir fácil. El punto de equilibrio es cuando yo ni gano ni pierdo. Así. Nosotros en Guatemala decimos un vocablo, salí tablas, salí raspadito. ¿Qué quiere decir? Que si tú ganas 1,000 y gastas 1,000, ¿cuánto te queda? Nada. La pregunta ahí es, ¿tengo economía saludable? No tengo economía saludable. No, porque lo ideal, y cualquier persona con sentido común le diría, usted gana 1,000, gaste 800 y tenga un hábito de ahorro de 200, por mínimo que sea, pero son 200 que se van acumulando. ¿Cómo se forma un capital? Pues un capital se forma ahorrando de centavo en centavo, de quetzal en quetzal, de dólar en dólar, de yen en yen, lo que sea, pero así se va formando, de tal manera que cuando lleguen las necesidades, nosotros los financieros le decimos imprevistos, cuando lleguen los imprevistos, cuando llegue una necesidad, nosotros no tenemos que correr fuera, sino que realmente ahí tenemos el ahorro. Entonces, ¿cuándo es una economía saludable? Cuando yo gano 1,000 y gasto 800 y tengo un ahorro de 200. Y voy a ser honesto, por eso decía, y vuelvo a abrir el paréntesis, ¿cómo estamos nosotros? Muy buena pregunta. ¿Cómo está nuestra economía ahorita? ¿Cómo estamos? Las estadísticas, voy a decir esto, trabajé para el Banco de Guatemala, que es la banca central aquí en mi país, y tuve la oportunidad de trabajar en estadísticas. Y según las estadísticas, dice de que sería satisfactorio, aplaudible,
que nosotros estuviéramos en punto de equilibrio. Quiere decir que si gano 1,000, gasto 1,000, no hay problema. El problema es que no estoy ni siquiera en punto de equilibrio. Estoy en números rojos. Estoy con déficit. O sea, que yo para terminar mi mes debo de pedir anticipos en mi empresa. Y eso está malo. O sea, voy a decir que el 60%, según las estadísticas de mi país, el 60% de los hogares tienen déficit financiero. Regreso, mi estimado pastor. ¿Cómo está vuestra economía? Sí, muy buena pregunta. ¿Cómo está vuestra economía? Porque nosotros podemos hablar, yo incluso puedo hablar acá y puedo hablar bonito, con argumentos muy especiales y puedo hacer énfasis en teorías, en teoremas, en que sí, que puedo sacar al doctor Keisner, que era un economista, y puedo... Para mí, Dios ha dado todos los puntos de vista realmente cómo tenemos que manejar nuestra economía. Así es. Entonces, ¿por qué tenemos problemas? Y voy a hacer énfasis en mi país porque también cuando estuve ahí tuve la oportunidad de conocer el crédito público. Y no me dejará mentir mi estimado pastor Freddy. Nosotros tuvimos un presidente aquí en Guatemala de nombre Jorge Ubico. Y Jorge Ubico realmente entregó el país con un superávit. Quiere decir que si ganaba 1,000, él fue haciendo en toda la economía, en todos los gastos del país, en todas sus carteras, digamos, con el mismo ejemplo de 1,000, él gastó 800, iba dejando 200. Fue dejando un superávit en lingotes de oro, en patrimonio, en empresas y todo. ¿Cómo está mi país hoy en día? Yeah. Con una deuda, de veras, y no es por nada, con una deuda que antes nosotros teníamos un refrán, decíamos, no tenga pena y me da pena tocar ese tema, pero a veces podíamos tenga los hijos que quiera, ¿verdad? Tenga 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos, porque Dios dijo, y henchid la tierra, sojuzgala, fructificala, y toda la cuestión, y decíamos, es que el niño trae el pan bajo el brazo. Así se decía antes. Y voy a decir con mucha sinceridad que incluso mis hijos, mis nietos y mis bisnietos ya traen una deuda de arrastre que la van a tener que pagar ellos. ¿Por qué? Porque el país no está ni siquiera en punto de equilibrio. El país está grave, está en crisis económica. Vayamos a la micro, a nuestros hogares. ¿Cómo están nuestros hogares? En crisis. A veces en crisis. Y esta crisis muchas veces ataca nuestra relación de pareja. Porque si no hay dinero y no hay cómo solventar, empiezan los problemas. Yeah. Y el diablo y el enemigo se mete tan fácil ahí. Entonces empiezan a fragmentarse los matrimonios. Empiezan a fragmentarse las familias. Entonces, ¿por qué hay niños hoy que no tienen una paternidad responsable? Porque un día no pudimos o no fuimos capaces de poner en práctica los privilegios y esa mayordomía que Dios nos delegó. Fuimos malos y hemos sido malos para administrar. Muchas veces nosotros no sabemos canalizar nuestras necesidades. Voy a decir, las necesidades siempre son muchas. Yeah. Los recursos son escasos. Pero miren ustedes, a nosotros los seres humanos nos gusta. Mira, ¿cuál es el teléfono de última generación que salió? Yo lo quiero adquirir. Yo tengo un sobrino en los Estados Unidos que vive por allá y me dice, tío, fíjate que yo ya compré el último teléfono que acaba de salir, el último de iPhone. Y le digo, qué bueno, amigo, que te lo puedes comprar. Qué bueno que te lo puedes comprar. Pero también hemos dicho que ¿dónde radica la felicidad del ser humano? La felicidad no está en tener todas las cosas que podamos, sino estar agradecidas con Dios, con la que Él nos ha dado. Y entonces hay un pasaje bíblico que me gusta mucho, y es que está en Proverbios capítulo 30, versos 7, 8 y 9, donde decía este rey, mira, yo quiero pedirte dos cosas nada más. Dos cosas. Sencillez y humildad. No me des vanagloria.
pero también no me des pobreza, ni me des riqueza, porque si me das mucha riqueza, mucho dinero, muchas veces se me va a olvidar de dónde proviene y me voy a sentir autosuficiente, como se sintió aquel rey, ¿verdad? Que tuvo que ir a comer pasto con los animales. Entonces se nos olvida de dónde proviene y quién es nuestro proveedor. Porque nosotros solo somos mayordomos, porque el dueño de todas las cosas, ya lo vimos en el Salmo 24, de Dios es el cielo, su plenitud y todo lo que en él habita. O sea que tenemos que tener claro que nosotros recibimos provisión de él. De él viene todo. O sea, Dios es prácticamente nuestro proveedor. Dios no nos va a dejar. Y por eso decía este rey, no me des riqueza, porque si me das demasiado, se me va a olvidar de dónde provino. Pero tampoco no me des pobreza, para que yo en pobreza pueda decir, maldiga tu nombre, empiece ahí, y hasta capaz de robar y hurtar, ¿verdad? Porque el robo y el hurto es diferente, pero de hurtar podemos caer en unas situaciones. Pero mis estimados amigos, mis estimados hermanos, mis estimados radio oyentes, y todos los medios y los canales que tenemos nosotros para escuchar, Dios conoce nuestra necesidad, y Él jamás nos va a dejar a la deriva. Sí, jamás nos va a dejar a la deriva. Por eso a mí me gusta un pasaje bíblico cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y lo lleva, y hay una partecita de la Biblia que me llama la atención, y como dijo un comentarista que es Pablo Hoff dice ahí que se rasgó el corazón de Abraham cuando el hijo lo aborda y le dice, mira, padre, aquí está el cuchillo y está la leña y tú llevas todo, mas ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? A mí lo he predicado y lo he dicho en otras enseñanzas. Yo de ahí doy la vuelta y me regreso. Como humano. ¿Pero qué contestó Abraham? ¿Dónde está el cordero que vas a sacrificar? Porque llevas el cuchillo, llevas la leña, llevas el fuego, llevas todo. Mas ¿dónde está el holocausto? Y él contestó sabiamente, Dios proveerá. Estas son de las cosas importantes que nosotros debemos de entender, que Dios proveerá. Y insisto, revisemos nuestra economía. Yo realmente le digo a mi esposa, platicamos con mi esposa, y ella es muy cuidadosa en ese tema. Por ejemplo, cuando es época de mango aquí en Guatemala, nosotros comemos mango. Cuando es época de otra fruta, nosotros comemos porque es de temporada y lo compramos. Pero no hacemos compras impulsivas. A mí me gustaría tener quizá un carro diferente, que mire, que esto, que marca, que lo otro. No, pero no, el carro que tenemos nos lleva y nos trae. Es suficiente, me siento bien, me siento contento, feliz y dichoso. No tengo aquella gran preocupación que ni siquiera los servicios puedo cubrir, porque un carro de alta gama, debo entender de que lleva aceites de alta gama, lleva balatas o pastillas para los frenos de alta gama, sus servicios son de alta gama. ¿Podré yo? Entonces, sabiamente, hay otro refrán en mi tierra también que dice que uno se echa la chamarra o las cobijas o los ponchos hasta donde le alcanza. Y debemos de tener ese cuidado de manejar bien nuestras finanzas, porque si no manejamos bien nuestras finanzas, empiezan nuestros problemas. Empezamos a caer en situaciones de crisis financiera, y cuando hay crisis financiera vienen otros problemas, y el enemigo y el diablo está presto a absorber nuestras mentes y a deshacer nuestros matrimonios. La verdad, tapémosle todas esas cosas al enemigo, que no tenga la oportunidad de acecharnos, de tomarnos, de botarnos por la cuestión del dinero. ¿El dinero nos sirve? Sí, nos sirve, porque el dinero no es malo. ¿Cómo lo utilicemos nosotros? Eso es otra cosa. Pero Dios conoce nuestras necesidades y Él proveerá según su provisión en gloria. Amén. Entonces, voy a hacer otra preguntando, ¿cómo está nuestra economía?
¿Estamos netamente saludables o estamos en saldo rojo? ¿O estamos como en mi país, que tenemos una deuda que la vamos a pagar de aquí a ni la vamos a pagar, porque hacemos otro préstamo para pagar una deuda y nos endeudamos más? Es que miren, yo honestamente les voy a decir, y aquí en mi medio y también en los medios donde ustedes manejan, quizá las estrategias de mercado son las mismas. Hay veces que le dicen, mire, le damos un préstamo, usted no tiene que presentar ningún documento, solo aquí nosotros le decimos su licencia, su identificación. Su identificación, con su identificación que nos presenten, usted ya tiene un préstamo. Entonces, cuando más fácil nos dan las cosas, es porque más dura van a ser los pagos, los castigos económicos que nosotros vamos a tener más adelante. Debemos de entender eso. Por ejemplo, hay veces que me dicen, mire, llévese un carro y no pague hoy, empiece pagando en enero del 2025 y pague cuotas de 200 o de 2,000 quetzales. ¿Y para cuántos años? Para 10 años o 15 años. Prácticamente es toda una vida castigada con los intereses, y si hay moras, y si hay todas las cuestiones que nos pueden cargar, porque nosotros no somos buenos mayordomos, no somos buenos administradores, es importante. Entonces, no quiero extenderme mucho en ese tema, solamente quiero también hacer énfasis en que nosotros debemos de reconocer, si Dios es nuestro proveedor, voy a decir esto con mucha pena, pero con mucha solvencia, porque lo hacemos. Nosotros debemos de reconocer lo que es de Dios y lo que es de César. Por eso digo, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Cuando nosotros tenemos esa solvencia de que cumplimos con ese principio de entender lo que le corresponde a Dios, y no solo dinero, el tiempo también es de Dios. Entonces, yo me recuerdo, mi estimado pastor, que en una ocasión me dieron un tema que se llama el uso y manejo del tiempo, y cómo nosotros podemos desperdiciar el tiempo. Ahí en los Estados Unidos pues se trabaja por horas. Aquí en mi país, en Guatemala, pues se trabaja por día, por mes, por año, pero ahí trabajan por hora, y una hora es valiosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Regreso, pasémonos el escáner y preguntémonos, ¿cómo estoy? O veámonos en el espejo, mi economía está con superávit, tengo salud económica, estoy en punto de equilibrio, que ni gano ni pierdo, estoy tablitas, como decimos. O más bien, según las estadísticas, dicen que nosotros tenemos deudas. Y no estoy diciendo que endeudarse es malo. Si la deuda es positiva y es para algo bueno, enhorabuena. Porque yo también me he endeudado en alguna ocasión. Cuando hice en mi casa, me recuerdo que hicimos un préstamo, pero yo no hice un préstamo para comprar una motocicleta, para comprar un yate, para comprar otra cosa. Hice un préstamo realmente para construir mi casa, para darle el cobijo y prácticamente el techo a mis hijos, a mi familia, y estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Yo sé y les he contestado algunas veces a mis hijos, porque en el colegio, y como dicen allá en el college, los chicos me decían mis hijos, papá, fíjate que un niño allá lleva 100 quetzales, y 100 quetzales saca a la hora de la refacción, o $100, o 100 yenes japoneses. Mi hijo le decía yo, ¿usted qué apellido tiene? Ramírez. Ok. O sea, si usted no es usted no es de los millonarios, mi hijo, no es lleva su refacción, lleva todo, va. Entonces usted tiene otro apellido, y Dios tiene misericordia de usted, y Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad, y Dios, de acuerdo a su misericordia, va a suplir todas nuestras necesidades. Y quiero decir esto con toda franqueza. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, porque yo nunca pensé tener casa acá. Dios me ha dado una casa de más de 2 niveles. Esa es una gran bendición de Dios. Aunque sé que aquí se va a quedar la casa, porque cuando sea el rapto, el llamamiento a la iglesia, pues obviamente nosotros tenemos la esperanza de un nuevo hogar y una casa no hecha de manos, sino que, como dice la palabra en San Juan 14:1, pues
Ahí sí que todos los que creen, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estéis en esa casa, no hecha de manos, sino que una casa realmente hecha por el Señor. Tenemos esa esperanza. Pero ¿qué tenemos que hacer, mi estimado pastor? Meternos con el Señor. Ser sencillos y humildes. Y por otro lado, ser agradecidos. Sí, quiero felicitar a mi estimado pastor Freddy, porque yo también lo conocí. Y quiero felicitarlo porque Dios le ha dado un ministerio dentro de las tantas cosas que podemos elegir. Servir a Dios es de lo más agradable. Así es. Y lo estamos haciendo, y yo le digo a mi pastor, mire, nosotros llevamos algunas pláticas a algunos lugares, a algunas universidades, llevamos una plática, dependiendo del público, pues nos metemos hasta con fórmulas y toda la cuestión, ¿verdad? Pero hoy lo estamos haciendo quizá un tanto sencillo, queriendo dar a entender de que, y remarcar y remachar, como decía mi profesor, en que cómo está nuestra economía. ¿Está en crisis? ¿Está en punto de equilibrio? ¿O está en déficit? Sí, pues el tema realmente es súper bueno para hacer reaccionar a las familias. Y qué bueno que lo hemos hecho de esta manera, a efecto de tomar cartas en el asunto. Es decir, que podemos proceder mediante nuestra propia responsabilidad, podemos organizarnos, planificar y establecer el presupuesto. Esto es lo mejor que podemos hacer para tener precisamente una economía saludable. Qué bien, mi querido licenciado Obed, quiero contarle aquí a nuestra respetable audiencia, crecimos juntos en el mismo lugar, Tejutla, San Marcos, y fuimos compañeros de estudio. Hay una promoción que está muy querida por nosotros, la promoción 79 del Liceo Belga Tejutleco, y pues ahí estuvimos estudiando juntos y fuimos compañeros de estudio. Somos compañeros. Bueno, después yo creo que continuamos con nuestra estrecha relación y gracias a Dios, hoy hermanos en Cristo Jesús. Así es, y yo también doy fe de eso, y por eso ya como parte final de mi despedida, pues obviamente quiero felicitar ese ministerio juntamente con tu esposa. Sé perfectamente de dónde vienes, pero hasta dónde Dios te ha llevado. Y lo decimos, la gloria y la honra sea para Dios y para las personas que nos escuchan. En la vida todo es posible si nosotros ponemos en nuestros planes a Dios y realmente vamos a salir adelante. Tenemos que luchar porque así que nada nos cae del cielo ni nada, sino que tenemos que ser luchadores, pero también debemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y siempre reitero, quizá algunos van a tener más, otros van a tener menos, pero Dios conoce precisamente de qué tenemos necesidad, y como decía el salmista acá, no me des más para que no me olvide de ti, pero tampoco me des menos para que yo realmente pueda hacer algo que no conviene. Así es de que Dios está en el asunto. Me da mucho gusto de saludarlos y saludo a esa gran audiencia que tiene el pastor con su esposa y ese ministerio. Y a los hermanos que nos tienen, hoy tuvieron la oportunidad de escucharnos, pues yo deseo que su matrimonio, su vida, su hogar, su empresa sea una empresa saludable, y si no, pues ya tenemos los CIT, vamos a implementar el presupuesto, vamos a tener control, vamos a tener administración, vamos a supervisar, vamos a priorizar los gastos. No todo lo que venga y nos pasen por las televisiones es lo que mejor nos conviene, sino que tenemos que analizar bien nuestro presupuesto. Y yo creo que Dios está en el asunto y Dios está interesado en premiar nuestra vida. Y la verdad felicito a todos los que tienen un hogar integrado. Manténganse integrados, luchen por su familia, por nuestros hijos y por nuestro país. Así es de que yo seguiré luchando por mi país, por mi familia, pero primero por mi familia, y gracias a Dios tengo una esposa que es realmente ayuda idónea. 4 hijos que Dios me ha dado también ahí. En la otra semana vamos a estar en la graduación de uno que se gradúa de ingeniero de sistemas, y la verdad que Dios ha sido bueno con nosotros, y está por más decirlo, es enormemente bueno.
yo agradezco este espacio y yo creo que ahí estamos, mi estimado pastor. Muchas bendiciones para tu familia y muchas bendiciones para la iglesia y para todo el público que nos ha escuchado en esta tarde. Así que gracias también por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer tenerte en Nueva Historia, la revista internacional, y esperamos tenerte en una próxima y futura oportunidad. A todos estamos deseándoles que la pasen muy bien y hasta pronto. Buenas tardes, feliz tarde, bendiciones.